Hola y bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la CONAVIM. Estamos muy contentos de tener la invitada que tenemos el día de hoy, especialmente en la coyuntura en la que nos encontramos todos y todas nosotros. Tenemos hoy de invitada a la maestra Diana Tejadilla Orozco. Ella es directora de Normatividad y Coordinación Institucional del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues justo en esta coyuntura, como decía, un tema importante del confinamiento domiciliario en el que nos vemos sujetos la mayoría de las personas es el tema, pues, de nuestra salud mental, ¿no? Cómo la cuidamos, cómo afecta, digamos, este confinamiento a nuestra salud, ¿no? Entonces, en este marco, pues, quisiéramos platicar con usted en principio. La primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de cuidar nuestra salud mental en este contexto? Bueno, pues sí, como tú dices, es de gran importancia. La salud mental es parte de la salud. No tenemos salud si no tenemos salud mental, porque toda acción, toda cosa que vive alguna persona tiene tres componentes: uno que es mental, uno que es social y uno que es biológico. Entonces, si de pronto se ve, y además estos tres componentes se ven influidos unos entre otros. Por ejemplo, si tú te enfermas de la panza, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues te sientes mal, te duele el cuerpo, te duele la pancita, a lo mejor tienes que correr al baño, y esos son los síntomas biológicos. Pero además, mentalmente, a lo mejor te da miedo salir de tu casa porque de pronto pues no vaya a pasar algún accidente, ¿no? Y socialmente eso hace que tú te aísles. Entonces, el principal problema en este caso de enfermarte de la panza es biológico, pero con las otras esferas, digamos, la mental y la social, también se ven influidas, y además pues puedes hacer uso de herramientas en esas tres diferentes esferas, ¿no? Con la salud es igual que con la salud mental. Si tú de pronto llegas a tener alguna problemática a nivel mental, que tienes miedo, que es muy normal que tengamos ansiedad, que no sepamos qué va a pasar, esta incertidumbre que nos genera de pronto estar pues no sabiendo si sí nos va a tocar o no, si nos vamos a enfermar o no, o si vamos a ser asintomáticos o vamos a tener síntomas graves o no, eso ya es una incertidumbre que de por sí nos pone en alerta. Entonces tenemos mecanismos biológicos normales, que es el estrés, para sobrevivir. Es normal tener un poquito de estrés, es normal tener un poquito de miedo, es normal estar pues de pronto desconcertados ante esta incertidumbre, pero lo importante es saber varias cosas que son básicas en estas tres esferas. Una de ellas es que a nivel biológico, para contrarrestar todos estos síntomas del estrés, debemos de hidratarnos adecuadamente, debemos de comer bien, debemos además de oxigenarnos. Esto lo podemos lograr con respiración, ejercicios de respiración, y además con ejercicio, y tenemos que descansar. Estas son las cuatro, digamos que herramientas básicas que nos van a ayudar en la esfera biológica. En la esfera mental hay otras herramientas básicas, como su nombre lo dice, son básicas porque las necesitamos. Es pensar que la crisis es temporal, esto va a pasar, esto en algún momento se va a terminar, y entonces tenemos que hacer uso de lo que ya tenemos para que esta crisis transcurra lo menos lentamente posible que se pueda. Es decir, para generar algo de esta crisis. La primera, como te digo, sería pensar que la crisis es temporal, siempre hay crisis, pero es temporal. La segunda sería que tenemos que vivir en el presente, que sí puedo resolver en el aquí y el ahora, en qué sí me puedo ocupar. ¿Cómo puedo yo utilizar lo que tengo, mi cuerpo, activar mis sentidos, de pronto ejecutar cosas, más que estar pensando, hacer cosas? Eso sí lo puedo hacer en el presente, sí depende de mí, y me va a servir, ¿no? Otro de los puntos importantes es saber que es normal. Hay una fase que se llama, o una cuestión que se llama normalidad psicológica. Entonces, si yo sigo siendo productivo, no importa, no tiene que ser nada más económicamente. Si soy productivo, si estoy buscando estar bien, si estoy buscando la felicidad y que los que están a mi alrededor estén bien, y si no me daño a mí o a alguien más,
eso está bien. Entonces, si a mí me gusta tejer, por ejemplo, y soy productiva y busco la felicidad y no daño a mí o a alguien más, está bien. ¿Sí? El cuarto punto importante de la esfera mental, de estos básicos, es el que tenemos que aprender a escuchar para controlar nuestro diálogo interno. Este diálogo interno no es otra cosa que una especie de Pepe Grillo o el angelito y el diablito que están ahí platicándose cosas en la mente, o la nubecita que de pronto puede surgir cuando estamos preocupados o no. Es decir, todo lo que pasa por nuestra mente se puede clasificar y se puede dividir en dos componentes, el positivo y el negativo. El positivo pues son todas las cosas que me hacen sentir bien. Por ejemplo, buenos recuerdos, por ejemplo, no sé, fotografías mentales que tengo de cosas que me gusta, por ejemplo, música, por ejemplo, pensar en mi familia, en el cariño, o pensar en mis planes a futuro. Esas cosas me hacen sentir bien y las debo de utilizar como herramientas. La otra parte en la que podemos dividir el diálogo interno es la parte negativa. Cosas que me hacen sentir mal, pero que de pronto tengo que hacer. Me hacen sentir mal estar encerrada, por ejemplo, pero tengo que hacerlo ahora. Entonces, ¿con qué cuento para poderme salir mentalmente, para poderme ocupar y para poder ser productivo? Eso lo tengo que utilizar porque está ahí. Muchas veces sirve escribir tanto las cosas positivas como negativas para poderme dar la oportunidad de darme cuenta y entonces interactuar con las cosas positivas cuando yo me siento mal y con las cosas negativas ponerles una cita para arreglarlas cuando yo las pueda arreglar. No las voy a estar cargando. Puedo estar preocupado porque a lo mejor me quedé sin trabajo o porque tengo deudas que pagar, pero si yo me preocupo, no voy a solucionar nada. No en ese momento. Lo que sí puedo hacer es anotar esos pendientes que me hacen sentir mal y tratar de pensar en soluciones. Más que estarlos cargando y preocuparme y generar más conflicto, es anotarlos para darles una solución después. Te hablaba hace un momentito de las cuestiones que tienen que ver con el estrés. Tenemos una parte de estrés que es normal y que se activa de tres formas distintas. El huir, el prepararnos para pelear o el paralizarnos. Eso es una herencia evolutiva y lo compartimos con todos los seres vivos. Hay unos organismos, unos animales, que se especializaron más en una de estas tres, digamos que, respuestas o conductas. Por ejemplo, los camaleones. No tienen grandes colmillos. Desaparecen. Así es, pero sí se pueden paralizar y mimetizar con el medio. Los tigres. ¿No? Están más potenciales a atacar, ¿no? Así es, va a ser más fácil que ataquen, ¿no? O las cebras o las gacelas. Lo que van a hacer es huir. Entonces, si tú te fijas y si te recuerdas un poquito, cuando alguien te espanta, tienes una de estas tres reacciones o una combinación, ¿sí? Ese es el estrés habitual que nos sirve para sobrevivir. Es como un switch que prendemos para sobrevivir y está bien. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos este switch prendido del estrés? Ajá, es muy caro biológicamente y al organismo le cuesta muchísimo estar manteniendo este tipo de estrés. ¿Por qué? Porque se empiezan a secretar hormonas del estrés y otras sustancias que no nos permiten actuar de la mejor manera. También te platicaba hace un momentito que hay básicos que tenemos que cuidar en estas tres esferas, en la biológica, en la mental y en la social. ¿Y para qué sirve? Pues para que nuestras células, que son como pequeñas fabriquitas, estamos hechos de células, trabajen de la mejor manera. Si nuestras células están hidratadas, alimentadas, oxigenadas y descansadas, van a poder actuar mejor, van a funcionar mejor y por lo tanto vamos a poder pensar mejor, más claramente, tener más ideas de solución en lugar de estar todo el tiempo angustiados. Entonces, por eso te decía que cuando en alguna de las tres esferas hay una falla, hay un problemita, como cuando nos enfermamos, por ejemplo, las otras esferas tienen herramientas y esa misma también. ¿Para qué?
para contrarrestar el problema. En el caso del COVID, de este problema que estamos viviendo, pues el ataque es principalmente biológico. Y el que va a reaccionar, el que nos va a defender, que finalmente es como un superhéroe, es el sistema inmune. Entonces, eso ya lo sabemos. Podemos también prepararnos para lo que viene. Si eso lo conocemos, podemos entonces generar conductas y acciones que nos permitan reforzar al sistema inmune, que son todos estos puntos que te digo que son los básicos. Claro, o sea, finalmente estos básicos, de ya tanto fisiológicamente como mentalmente, repercuten en nuestra salud, digamos, en la protección que podemos tener ante este virus, ¿no? Es decir, nos hace más resistentes de alguna forma. Sí, ¿no? Exactamente. Y eso sí depende de nosotros. Sí podemos decidir en este momentito tomar un vaso de agua. Más o menos tendríamos que tomar entre 7 y 8 vasos de agua diarios. Varía, depende de si haces ejercicio o si hace mucho calor, etcétera. Pero eso sí lo podemos hacer. O sí podemos, en algunos casos, decidir qué es lo que vamos a comer. Y poner verduras, por ejemplo, o poner proteínas, o poner combinaciones de alimentos que nos favorezcan. Eso sí depende de nosotros y sí lo podemos hacer. Pues finalmente yo nunca, bueno, de repente uno no piensa en la relación que hay entre el cuidado físico, digamos corporal, en estos elementos del sueño, de la hidratación, con la salud mental, ¿no? Qué importante es como considerar estos tan importantes como vivir en el presente, como tener actividades productivas, etcétera, ¿no? Pero hay otro elemento, digamos, ahora que nos enmarca, que nos envuelve, que tiene que ver con la información. Y con la información que nosotros no producimos, pero que de alguna u otra manera estamos expuestos a consumir, ¿no? Y la forma como está diseñada la información ahora es para que te enganches también desde lo emocional, ¿no? Desde la reacción a veces que pudieran tener las noticias falsas, o ciertas noticias que son ciertas, pero que están planteadas de una forma para que la gente las consuma, ¿no? Para generar a veces hasta incluso estrés, ¿no? ¿Cómo podemos manejar esta tensión, estos sentimientos o este estrés, estas emociones que nos causan las noticias, ¿no? ¿Cómo debemos de enfrentarnos a la información que recibimos? Qué bueno que me preguntas, porque justamente me faltó hablarte de los básicos en la esfera social. Ah, ok. ¿No? Y esto tiene mucho que ver con los básicos en la esfera social. Finalmente, yo también puedo tener herramientas básicas. ¿Para qué? Para no estresarme, para no sobrecargar mi sistema y que no esté en un estrés crónico como el del switch prendido. Y por ejemplo, algo que podemos hacer es tratar de expresar las emociones primero, ¿no? En nuestro entorno más cercano, con nuestra familia o con la gente que tiene que salir a trabajar, con los compañeros de trabajo, ¿no? No nos podemos tocar. Ahorita tú y yo estamos separados para respetar la sana distancia. Entonces, pues somos una sociedad que tiende de pronto a tocar, a saludarse, a dar un beso. No se puede. Bueno, ¿qué otras maneras podemos utilizar? Es buscar otras salidas. Entonces, yo ya sé que a nivel de la esfera social voy a tener un bombardeo de información, ¿no? No voy a poder tocar a mi gente de pronto, ¿no? Voy a tener bombardeo de información, de pronto puedo estar como más irritable, de pronto las cosas no me salen y me enojo, o a veces me quiero aislar. Es importante establecer rutinas para todo. ¿Sí? Levantarme a la misma hora, tratar de dormirme a la misma hora, aunque no haya podido conciliar perfectamente bien el sueño. Dar horarios para todo, para tomar los alimentos, para trabajar incluso. De pronto hay cosas que se pueden hacer en el entorno en donde estamos para mejorarlas. También cambian nuestras rutinas, ya sea de trabajo, ya sea de convivencia, pero hay cosas que podemos hacer para mejorar, y en este sentido también podemos poner horarios y medios, es decir, fuentes de información que sean confiables para escucharlas a determinada hora del día, no todo el tiempo. Si soy una persona que me estresa demasiado escuchar eso, bueno, me voy a ir con los medios convenientes, con los medios que son confiables, que no son amarillistas, que no están exagerando, que tratan de presentar la información de una forma objetiva, para escucharlos en horas específicas del día. El demás tiempo lo voy a repartir en diferentes actividades.
Y también es muy válido esto de poder expresar. No sabemos muchas veces que hay cientos de emociones, ¿no? Por ejemplo, casi siempre estamos o enojados o tristes o de pronto, no sé, como irritables, pero no sabemos detectar las emociones en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué se siente cuando estoy frustrado versus cuando estoy enojado? Claro, claro, son como a veces sutilezas de la emoción que no logramos distinguir con precisión, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo aprendo a detectar mis emociones, si yo aprendo a detectar cómo se sienten, digamos que mentalmente, pero también cómo se expresan socialmente y cómo se sienten corporalmente, va a ser mucho más fácil que yo las pueda controlar, ¿sí? A partir de eso también puedo definir qué es lo que me está causando esta emoción. O sea, ¿realmente es el que no puedo salir? ¿O es el que no me puedo expresar? ¿O es el que estoy preocupado porque no sé cómo voy a pagar? Claro. Esto me permite, si yo hago una escritura y me pongo a pensar, bueno, ¿cómo se siente fisiológicamente, biológicamente? ¿Cómo lo expreso socialmente? ¿Y cómo está en mi mente? Es decir, ¿qué me hace pensar? Es mucho más fácil que yo le encuentre una solución, que me enfoque en buscar soluciones más que problemas. Y que entonces no lo refleje en mi medio inmediato. Claro, ¿no? Y justamente, bueno, ese es un punto importante. Una de las preguntas que teníamos era sobre cómo ayudar a la gente a que manifieste estas emociones que sienten, ¿no? Porque es distinto la forma como lo procesarán, supongo, los niños, que los hombres, también por cuestiones culturales, ¿no? A veces nos cuesta más trabajo expresarnos abiertamente los temores, los miedos, las inseguridades. Y por otro lado, las mujeres, ¿no? Que entra aquí, digamos, un factor cultural importante a la hora de expresar nuestros sentimientos. ¿Cómo podemos ayudar a cada uno de los integrantes de la familia a expresarlo? Exacto. Lo que tú estás mencionando es muy interesante porque conlleva una serie de capas, digamos, o de fenómenos involucrados. Algo con lo que me gustaría comenzar es, en este punto, es hablarte del castigo social. Somos una sociedad altamente castigadora. Entonces, por ejemplo, el que un niño de pronto no esté obedeciendo a la mamá y la mamá voltea y le hace ojos así de vas a ver ahorita, ¿no? Eso ya es un castigo social. O cuando alguien se tropieza, que todo el mundo hace burla o una expresión como de ay, qué tonto, ¿no? Eso es un castigo social. Cuando entendemos que es normal expresar emociones y que no tenemos por qué ser castigados socialmente, es mucho más fácil que tratemos de no hacer caso a esas expresiones de castigo. Hay una herramienta que generó el Instituto Politécnico Nacional que se llama el violentómetro. Este violentómetro nos permite ver en una escala de 30 puntos cuándo estamos siendo castigados social y emocionalmente. ¿Para qué? Para detenerlo tranquilamente y decir, me estás castigando socialmente, por favor no lo hagas. Pero no solamente para detectar cuándo nos están castigando, sino también cuándo es que nosotros castigamos a los demás. Claro, por supuesto. Y entonces detener ese castigo. ¿Sí? Ese sería el primer punto, ser conscientes al castigo social. El segundo sería este que te digo de expresar las emociones. A veces, como también estamos en una sociedad que en muchos núcleos es machista, ¿no? Es castigado expresar las emociones y yo tengo que ser el fuerte o la fuerte porque soy el sostén de mi familia y no me pueden ver mal. Esto es falso. Esto es un paradigma en el que nos hemos metido por diferentes razones, pero no es correcto. Entonces, si me cuesta trabajo expresar mis emociones, yo lo que puedo hacer es escribirlas, ¿sí? Puedo también leer. ¿Para qué? Para tomar ideas de esa lectura, ¿sí? Decir, claro, yo me siento así y esto se llama de determinada manera. Por ejemplo, yo me siento ansiosa, que es muy común. La ansiedad es algo que todos tenemos en común, ¿sí? Y es una sensación que no aprendemos a detectar. Entonces, si yo no sé que estoy ansiosa, pues entonces, ¿cómo voy a contrarrestar esa ansiedad? Claro. Lo que me va a ocurrir es que me voy a empezar a automedicar. Por ejemplo, ¿sí? El alcohol, el tabaco, la comida o ciertas adicciones
son una manera de automedicarnos, de darnos un reforzador inmediato para sentirnos bien, pero eso no hace que nos demos cuenta de que estamos ansiosos y de que con eso estamos temporalmente bajando esa ansiedad. En cambio, si yo detecto mi ansiedad, que es esta sensación justamente de no sentirme tranquilo, de si me paro, me siento, camino, me voy, haga lo que haga, no estoy tranquila. Si yo ya sé que eso es ansiedad, entonces puedo utilizar mis herramientas en las 3 esferas. En la biológica sería respirar. Hay un ejercicio en donde tú pones tu mano, una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Se supone que tienes que estar muy cómodo y respiras tranquilamente. La intención es que tú te des cuenta de si se está moviendo más la mano del pecho o la del abdomen. Generalmente cuando estamos ansiosos y preocupados, se mueve más la mano del pecho. Esto quiere decir que no estamos teniendo una respiración profunda. ¿Sí? Y entonces no estamos haciendo que todos los músculos estén como más flojitos. ¿Para qué? Para poder expandir la caja torácica y que a los pulmones entre más oxígeno. Claro. Si no entra más oxígeno a los pulmones, nuestras células de todo el cuerpo, incluidas las neuronas, pues no van a trabajar de la mejor manera porque no están oxigenadas. Claro. Bueno, les damos las gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogos desde la CONAVIM y continuamos en una segunda entrega con la maestra Diana para seguir dándoles información importante en el marco de esta coyuntura. Muchas gracias y hasta la próxima.